Reciban todos un cordial saludo. Nosotros somos el grupo número 6 en la exposición correspondiente a la Cátedra de Derecho de Telecomunicaciones. Quien les habla, Frañuelis Naranjo, y en esta oportunidad vengo a abordarles sobre el régimen jurídico de los proveedores de servicios de certificación. Debemos tener en cuenta que en nuestro país existe un decreto ley sobre los mensajes de datos y firmas electrónicas donde se encuentran sustentadas todas las regulaciones del uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación, que en la actualidad han afectado de gran manera nuestro entorno. Dicha legislación tiene como objetivo primordial brindar un marco jurídico mínimo indispensable para la regulación de esas actividades relativas a la transmisión de información en los medios electrónicos, para que de esta manera todos los sujetos intervenientes en el proceso puedan tener una validez jurídica de todos los actos que realicen. Por lo tanto, se hace mención al régimen jurídico de los proveedores de servicios, puesto que contempla un sistema de certificación electrónica cuyo objetivo es ofrecer seguridad y valor probatorio a todos los actos que se realicen vía electrónico, con la convicción de que todos los actos que se han realizado en el ciberespacio sean conocidos judicialmente y puedan ser resueltos en controversias. El proveedor de servicio de certificación es una persona que está dedicada a proporcionar certificados electrónicos y demás actividades previstas en la ley. En virtud de lo expuesto, los mensajes de datos, correos electrónicos y demás transacciones semejantes que requieran que cumplan una serie de requisitos o generen consecuencias jurídicas para las instituciones y usuarios, sean públicos o privados, deberán someterse por lo establecido en dicho decreto ley. Dichos proveedores de servicio también tienen una serie de obligaciones, las cuales haré mención. Adoptar las medidas necesarias para determinar la exactitud de los certificados electrónicos que ellos proporcionen y la identidad del signatario que los realiza. Además, garantizar la validez, vigencia y legalidad del certificado electrónico que ellos proporcionen y verificar la información asignada por el signatario para certificar dar cabalidad al certificado electrónico. Debemos tener en cuenta que el incumplimiento de alguno de estos requisitos o de los demás establecidos en la ley dará lugar a la suspensión de la acreditación otorgada por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. El sistema de certificación electrónica aplicado en Venezuela es considerado el procedimiento que mayores garantías brinda en el ámbito de las redes abiertas, gracias a la presencia de los proveedores de servicios de certificación asignados por el SUSERTE. Aunado a esto, tenemos que los únicos proveedores acreditados y legítimamente autorizados para realizar estos procedimientos son la Fundación del Instituto de Ingeniería, que es de carácter público, y Procer, compañía anónima, que es de carácter privado, y por consiguiente son los autorizados para emitir certificados electrónicos. En cuanto al proceso de la acreditación de la certificación electrónica, tenemos que es responsabilidad y competencia de la Superintendencia de Certificación Electrónica. Así lo señala el artículo 545 de la Ley de Infogobierno. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica es el órgano competente en materia de seguridad informática y es el responsable del desarrollo de implementación, ejecución y seguimiento al Sistema Nacional de Seguridad Informática con el fin de resguardar la autenticidad, integridad e inviolabilidad de los datos, información y documentos electrónicos obtenidos y generados por el Ministerio Popular. La superintendencia cuenta con una autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión en todas las materias de su competencia, dependiendo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su objetivo es supervisar y controlar, en los términos del decreto ley y sus demás reglamentos, a los proveedores de servicios de certificación públicos y privados. Por su parte, la SUSERTE desarrolla un plan estratégico de investigación, información y desarrollo destinado a la supervisión eficiente en materia informática, concluyendo que tiene como propósito coadyuvar con el otorgamiento de legalidad de las transacciones y cualquier intercambio de información en la web. La contratación por medios electrónicos. La informática ha adquirido una importancia decisiva no solo en el mundo especializado de las grandes computadoras, sino también en nuestra vida cotidiana. El derecho como regulador de la conducta social del individuo no puede ser ajena a esta realidad, viéndose por ello influenciando de una manera determinante por la informática y demás avances tecnológicos.
De esta forma, la informática ha ido calando en el mundo jurídico, no solo en sus aspectos prácticos, sino como elemento determinante de nuestras relaciones. Se presenta como una realidad a tratar en el derecho. Se denomina contratación informática a los contratos de bienes y servicios informáticos, incluyendo los relativos a las bases de datos. Hershey lo define como la contratación informática a aquellas operaciones jurídicas por las cuales se crean, modifican o extinguen relaciones obligacionales sobre bienes o servicios informáticos. Los contratos en Internet. Debemos tomar en cuenta que los contratos electrónicos son acuerdos voluntarios que son celebrados por medios electrónicos. Su caracterización se divide tanto en contratos directos u online o en contratos indirectos u offline. La formación del contrato por medios electrónicos. Existen 4 puntos. 1 es el consentimiento de ambas partes, 2 es el objeto, 3 la causa y por último la forma. Las condiciones de la oferta contractual. Debe ser seria, debe ser inequívoca, debe contener los elementos esenciales para la futura negociación y debe tener la manifestación de la voluntad. Ahora bien, el cumplimiento del contrato por medios electrónicos. Cuando hablamos del cumplimiento del contrato, decimos que es la declaración de la voluntad manifestada por el destinatario y que será dirigida al oferente, es decir, manifestará su aceptación con los términos y condiciones, y esto dará paso a la obligación y se celebra el contrato. El pago por medios electrónicos, a su vez, tiene una ventaja que es más seguro. Además, permite pagar por bienes o servicios de una manera inmediata o más rápida y permite un fácil control sobre las operaciones y gastos realizados. Existen diversas modalidades. Dentro del pago por medios electrónicos encontramos bien sea por tarjeta, bien sea por PayPal, bien sea por Stripe o entre otros. Finalmente, cuando hablamos de la regulación legal, está sobre la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de Reglamentos, la Ley Especial sobre Delitos Informáticos, la Ley de Protección y Consumidor y al Usuario, el Código de Comercio y el Código Civil. Buenas tardes, mi nombre es Aubrey Barborón y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la protección a los usuarios de Internet. Primero vamos a definir de que este es un derecho que tienen todas las personas de proteger sus datos e información y decidir quiénes tienen acceso a esta información. Es importante mencionar o destacar de que Venezuela no posee, digamos, una ley especial como tal que regule esta protección a los usuarios, sino que es la Constitución, en su artículo 60, quien establece que las personas tienen tal derecho de protección a sus datos, a su intimidad, y que el Estado va a garantizar que no se le vulnere, digamos, la reputación y el honor a los ciudadanos, a las personas. Por otra parte, en el artículo 28 de la misma Constitución, encontramos de que las personas tienen el acceso, o sea, tienen el derecho de tener acceso a los datos que se encuentren en los registros, ya sea públicos o privados, y la información sobre sí mismo contenida en ellos. Ha sido el mismo gobierno quien ha violado este derecho de protección de los usuarios de Internet. Un ejemplo claro de esto es la llamada lista Tascón, donde un número de personas pedía que se realizara un referéndum revocatorio de quien entonces era el presidente, que en ese entonces era Hugo Rafael Chávez Frías, y de que esta lista se puso en evidencia con los datos personales de estas personas. Esto vino a generar, digamos, un gran problema e inseguridad en la ciudadanía en general, pues se puso en evidencia, como dije, datos personales y violó este derecho de protección
de los usuarios. Por otra parte, encontramos lo que es la privacidad y la intimidad de las personas, que la privacidad viene dada como una esfera más global, digamos, ya viene marcada sobre los gustos, las creencias, la religión, datos muy personales, y la intimidad viene dada sobre el derecho a tener un espacio, a tener, digamos, un espacio para sí mismo, y el derecho en sí de la inviolabilidad del domicilio, que no solamente viene dado para sí mismo, sino que se extiende hacia su familia. En Venezuela este derecho a la privacidad y la intimidad, como ya lo mencioné, no tiene una ley como tal que lo regule, sino que existen diferentes tipos de leyes que mencionan, por ejemplo, la ley de delitos informáticos, donde si una persona accede a información personal de otras personas mediante medios tecnológicos, dicha ley lo sanciona. Así como también de si se utilizan imágenes, audios, fotografías, etcétera, de carácter personal, esta ley también establece unas sanciones para quienes cometan este tipo de delitos. Igualmente, la LOPNA establece este derecho a la privacidad y la intimidad, pero ya reflejada sobre los datos y todo lo concerniente a esta materia, que serían los niños, niñas y adolescentes. Es importante mencionar que también la Sala Constitucional, en el caso SICRI, defiende esta hipótesis o marca un poco más esta hipótesis de que Venezuela no tiene como tal un ordenamiento jurídico en materia de protección, sino que maneja más, digamos, la parte constitucional en el artículo 60, que ya lo mencioné, y en el artículo 28, que es como tal el habeas data que tienen las personas de acceder a la información que se encuentra en registros públicos y privados, y también de la inviolabilidad de esos datos asentados allí. Por otra parte, tenemos lo que son los consumidores, el usuario como consumidor, que es aquella persona que tiene la capacidad de escoger un servicio mediante una oferta y el mejor precio que se le ofrezca en el mercado. Este consumidor y sus derechos están regulados en la Ley de Protección al Consumidor con la nueva reforma del año 2004, donde también se establece quiénes son los proveedores. Y dentro de los derechos de estos consumidores encontramos el derecho a la seguridad, a la educación, a la salud, entre otros. Así como también encontramos de que los proveedores deben dar información sobre recibos, comprobantes, facturas y otros concernientes a la prestación de servicios a los consumidores. Por otra parte, es importante mencionar que en el año 2007 fue creada la ley contra la especulación, ley popular contra la especulación, y todo el tema, digamos, de los consumidores quedó en manos de la administración pública, del derecho administrativo, donde es el Estado quien va a regular los contratos de consumo, los derechos contractuales del consumidor. Por otra parte, es importante también mencionar de que existe un instituto llamado INDECU, Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario, donde este va a velar para que los servicios se garanticen a un margen de precios, costos, peso y calidad, así como también de capacitar y educar, como su mismo nombre lo dice, a los usuarios y a los consumidores. Mi nombre es Ariana Mendoza y voy a hablar sobre lo que serían las resoluciones de conflictos a través de Internet. Muchas veces se vuelve necesario el resolver los conflictos a través del mismo medio por el que surgen, en este caso a través de Internet. Y a través del arbitraje virtual y comercial se puede resolver estos conflictos de forma extrajudicial ante un árbitro, que, según la OMPI,
se realiza ante un tribunal y se encuentra regulado por la Ley de Arbitraje Comercial dentro de nuestro país, mientras que cuando se trata del ámbito internacional se regula por lo que sería el Convenio de Nueva York. Este pacto puede surgir a raíz de una relación contractual de naturaleza mercantil. Puede estar incluido en una cláusula del mismo contrato o venir en un acuerdo independiente. Un proceso de resolución de conflictos online se definiría como un proceso documentado en el que se puede incluir una tercera persona en dicho proceso que actúe por solicitud de alguno de los participantes, en este caso el participante que lo solicita, por supuesto, estableciéndose un tiempo para culminar la resolución y dando el veredicto por algún mediador online. La Ley de Modelos sobre el Comercio Electrónico posibilita, facilita y regulariza el comercio por medios electrónicos, siendo el primer texto legislativo en el que se plasmaron algunos principios fundamentales respecto a estos medios electrónicos, como es la no discriminación y la neutralidad. A raíz de la problemática surgida online, se ha creado un medio de resolución de conflictos originados en Internet llamado cibertribunales, un órgano que ayuda a la resolución de estos conflictos, naciendo sus primeros antecedentes en países como Estados Unidos y Canadá. También se ha creado lo que sería las cibernotarías, con un cibernotario que cumple básicamente las funciones principales que cumpliría un notario normal, como lo es la función de dar forma jurídica y autenticidad a los negocios, en este caso los efectuados por medios online. Muchas gracias. Saludo, mi nombre es Mariani Márquez y en continuación con el tema es preciso hablar sobre la criminalidad y los delitos informáticos. El delito informático o cibernético es el injusto determinado en sus elementos por el tipo de la ley penal, combinado con pena, y por el que el autor merece un reproche de culpabilidad, que utilizando a los sistemas informáticos como medio comisivo o teniendo a aquellos en parte o en todo como su objeto. Se vinculan con el tratamiento y hurto automático de datos e información. Debemos mencionar que el concepto de delito informático o ciberdelito se construye alrededor de la noción de lo que engloba el sistema informático. En la clase de infracciones que analizamos, se constituye en el instrumento del delito o su objeto de ataque, o sea, el medio a través del cual el ilícito se comete, o en el objeto material sobre el cual recae la conducta típica. Es decir, que los delitos informáticos en la actualidad se están haciendo muy comunes, ya que se ha buscado la manera de activar la red de manera efectiva e ilícita para así de esta forma incurrir en hurtos, estafas e interferencias, tomando en cuenta que el uso de la informática a nivel mundial ha tenido un gran repunte y una importancia muy relevante frente a la sociedad. El solo hecho de ofrecer servicios que permitan que los usuarios se les simplifiquen las cosas en un momento determinado, sobre todo para comunicarse e informarse, lo hace una herramienta útil y en algunos casos necesaria. Ahora bien, en el momento de hablar sobre el delito informático, es preciso referirse a un estado criminal o a la ilegalidad de una acción, tomando en cuenta que el delito informático se ha fortalecido a través de los años debido a la misma evolución del sistema en general y a la transnacionalización de las redes. Atacando principalmente el manejo de la información mediante
mediante procesadores informáticos, ya que existe el riesgo de poder acceder de manera efectiva a distintos datos o informaciones. En virtud de lo antes mencionado, es de gran importancia recalcar que este tipo de delitos se caracteriza principalmente porque pueden materializarse de forma rápida y sencilla, utilizando simplemente un computador o un equipo informático, y en ocasiones hasta sin estar presente de forma física en el lugar donde se cometa el hecho. Y también se dice que es un sistema de delito que puede ser cometido en cuestión de segundos por la sencillez que lo caracteriza, así como los mismos pueden proliferar y evolucionar, complicando un poco más la identificación y presunción de ellos. Gracias.